Buenas tardes, soy el estudiante Antonio Lino de la Facultad de Ingeniería Industrial y hoy yo le vengo a dar un pequeño resumen de lo que es los medios de comunicación escrita. Pero para eso primero hay que entender qué son los medios de comunicación escrita. Estos son fundamentales para la transmisión de información a nivel cultural y a nivel mundial. Estos medios se caracterizan por su capacidad para llegar a un amplio público a través de textos impresos o digitales, lo cual esto han ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo. A veces estos textos son utilizados para comunicar de forma masiva a muchas personas, como lo son la televisión y los diarios impresos digitales. Y otras son utilizadas para transmitir a una minoría de personas o un grupo pequeño, como es el caso de los periódicos locales y los periódicos institucionales. Ok. La historia de los medios de comunicación en Ecuador. Esta historia se dio a finales del siglo XVIII, donde su primera creación fue el periódico, que fue Primicias de la Cultura de Quito, y fue publicado en el año de 1792. Durante la década del siglo XIX, la prensa se consolidó como instrumento de clave para aprovechar la búsqueda de libertad de expresión y a conciencia. Que esto fue una de las impulsantes para desarrollar lo que fue el periódico como medio de comunicación a los demás. También que además que en el siglo XVIII y en el siglo XIX, también en el XX, surgieron más diarios significativos como lo fue el telégrafo y el comercio, que comenzaron a ofrecer noticias nacionales al momento. Pero, ¿cómo se crearon? Bueno, uno de los principales diarios que son en Ecuador es el Comercio, que es un diario de línea ecuatoriano que anteriormente se llamaba Impreso, que fue fundado en enero del año de 1906 por los hermanos César y Carlos Jacome, publicado en la ciudad de Quito. Además que su primer ejemplar fue editado en el 1 de enero del año de 1906. El telégrafo, este fue creado en el año 1884 por María José Camacho, que era presidente del Ecuador. Fue el primer medio impreso que se le utiliza para el servicio del telégrafo como una herramienta para transmitir información a las personas sobre la noticia local. También está el diario de La Hora, que también fue creado en Quito el 23 de agosto de 1982, fundado por Galo Martínez Marchán, que nació de la empresa periodística Gráficos Nacionales. Otra que también es importante aquí es el Expreso. La historia de este país, bueno, fue creada en el año de 1973 por un grupo visionario, entre ellos el licenciado Galo Martínez Marchán, el cual fue el que decidió fundar Expreso. Otro también es el diario Extra, que es un periódico ecuatoriano que fue fundado en el año 1974, el 21 de octubre, en Guayaquil, también por Galo Martínez Machán. Este diario es el más reconocido porque es un diario de circulación masiva que se caracteriza por su sensacionalismo y por imágenes y estructuras que representan la verdad de la crónica vida que ocurre el día a día en la ciudad. Bueno, solo aquí yo me estaba centrando en lo que son los eh, medios de comunicación escritas de mi país, de Ecuador. Pero también hay medios escritos del mundo con periódicos muy importantes y conocidos a nivel mundial, de lo que son el Nueva York Times, que es un periódico estadounidense, que es el periódico más visto a nivel mundial, que fue creado en el año 1851, donde este periódico ha ganado 130 premios Pulitzer, más que cualquier otro periódico. Clasificado en el número 18
por su mayor circulación en el mundo y uno de los número 3 a nivel de Estados Unidos. Otro también que es más conocido a nivel mundial, que es el país, que es España, que fue creado en el año de 1976 por José Ortega Smith y que su primer número vio luz el 4 de mayo, 5 meses después de la muerte de Francisco Franco. Hay uno en Alemania, que es el número 3 que en sus siglas agregadas es FAS, que se dio creación en el año de 1856 a 1943, que es uno de los más importantes y más leídos a nivel mundial, ocupando el número 3 de los más vistos. Hoy fue creado poco después de la fundación de la Alemania Occidental. Pero no todo se trata de lo que son periódicos. También hay otros medios de comunicación escritos que son importantes, como lo son el libro, que es un documento que contiene contenido y texto, ya sea escrito por cualquier persona, donde se llega a representar lo que es una información recopilada, también una manera de entretenimiento, ya que cuentan lo que son historias, son anécdotas de hechos reales o hechos ficticios. Un folleto también es otro, que es un documento pequeño, impreso varias hojas con un fin de divulgar una información determinada con conceptos importantes de una manera corta que llame también la atención del público, que su- fue más popular en los años 60. El correo electrónico también es una forma de comunicación escrita, que esta se fue generada en la época moderna, que es la época de la digitalización, que es similar a las cartas y a los correos postales. Aprovecha de la tecnología para enviar un mensaje de una forma más cómoda y que pueda llegar la información más rápida a muchos lugares extensos. Y aquí está su antecesor, que es la carta, que es un medio de comunicación de una persona a otra, que llevaban lo que fue informaciones, lo que son anécdotas, pero esto no era tan convencional como lo es ahora, o en la actualidad, mejor dicho, porque si vamos a hacer una carta al día de hoy, la información demoraría en llegar a la otra persona y por eso están los correos electrónicos. Que esta es una información que se la puede llegar en máximo un minuto, que no demoraría tanto en, en enviarse. También están sus importancias, que es la difusión de conocimiento, que permite la transmisión de información a gran escala, facilitando el acceso de conocimientos a las diversas audiencias. También está la durabilidad, que a diferencia de los textos de comunicación oral, los escritos pueden ser almacenados y consultados en cualquier momento. Lo cual esto quiere decir que la información no se pierde, sino que se guarda y esta puede ser utilizada para mucho más después, a diferencia que la oral, que es en el momento. También que la interacción con el público permite a persona A y una persona B interactuar en ese momento, como es este, por ejemplo, contando una anécdota o una historia o algo que ha sucedido, un hecho actual. También está la credibilidad, que los textos escritos son percibidos como fuentes más confiables que a comparación de los medios digitales. ¿Por qué es esto? Porque en los medios escritos son a base de información que fueron recopilando y recapitulando durante mucho tiempo. Por ejemplo, en un medio digital no hay tanta confianza porque uno puede falsificar la información y otra persona puede tomarla como que si fuera realidad. Entonces, la información escrita tiene mucho más importancia, mucho más relevancia que la digital. Pero esto no quiere decir que sea menos, sino que la, la escrita genera mucho más confianza que la digital. Y eso ha sido todo de mi investigación. Muchas gracias.